Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy. Recuerde que estamos en el Diplomado en Derechos Sexuales y Reproductivos IDE, y para hoy tenemos la teleconferencia. Nuestro invitado en la tarde de hoy es el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona. Él va a estar con ustedes durante 45 minutos explicándoles el tema sobre los aspectos médicos de la IDE. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema que él va a exponer, por favor apúntela. Y después de que les pongan sus 45 minutos, vamos a abrir la sección de preguntas. Usted tiene la oportunidad de escribirla en el área de chat y el doctor Juan Guillermo Londoño va a estar muy atento a responderla. Después de finalizadas las preguntas, vamos a ponerles un enlace para que por favor registren su participación y así concluiríamos la teleconferencia. Sean todos bienvenidos. Los dejo con el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona. Sin antes recordarles que finalizada la teleconferencia vamos a tener un pretest sobre el tema que les ponen el día de hoy. Lo van a encontrar habilitado una vez finalizada la teleconferencia. Sean todos bienvenidos, los dejo con el doctor Juan Guillermo Londoño. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes, mil gracias por su presencia esta tarde y en el Diplomado de Derechos, Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en prevención del aborto inseguro y los aspectos legales y éticos y técnicos vigentes para la interrupción del embarazo. Tenemos hoy el módulo 4 que tiene que ver con aspectos médicos. Vamos a avanzar hasta donde nos dé el tiempo y lo que nos quede faltando de aspectos médicos y quirúrgicos, recuerden que lo vamos a presentar en las sesiones presentables donde tenemos un componente teórico práctico con resolución de casos y un escenario simulado para la práctica de la MEO. Hoy vamos a tratar aspectos epidemiológicos de las causales de salud y malformación, es el Protocolo Nacional del Aborto sin riesgos, aspectos médicos y quirúrgicos. Posteriormente, en este mismo módulo, pero ya en otro momento, vamos a ver, estar en un entrenamiento, en un escenario simulado para la práctica de la MEU, análisis detallado de la causal salud, es un tema que vamos a tratar específicamente de las complicaciones de la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posaborto en Colombia. El tema 15 y 16, análisis de costos, de casos, con los estudiantes, y el tema 17, 18 y 19, evaluación de los conocimientos adquiridos. Esos son los temas que vamos a tratar en el módulo número 4. Mi nombre es Juan Guillermo Londoño, soy ginecobstetra y profesor de la Universidad de Antioquia. Estos son los temas que les dije que íbamos a tratar, sobre todo la epidemiología, aspectos médicos, la norma técnica, hasta donde alcancemos, pero de todas formas todo lo que es aspectos médicos y quirúrgicos y complicaciones de la vida lo vamos a tratar, tanto en las sesiones presenciales como en la parte virtual. Sin lugar a dudas, el derecho al aborto es una demanda por justicia en una democracia laica, es primordialmente una cuestión de derechos humanos y de salud pública. Este postulado es lo que llevó a la Corte Constitucional Colombiana en el 2006 a despenalizar el aborto en 3 circunstancias especiales que ustedes ya han oído mencionar. Por definición, aborto es la terminación espontánea o inducida de la gestación antes de la semana 22 o el parto de un feto antes de que alcance la viabilidad o que tenga un peso menor de 500 gramos. Esa es la definición aceptada por la Organización Mundial de la Salud, pero hay que hacer la salvedad de que la Corte Constitucional Colombiana despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 circunstancias especiales, sin límite de edad gestacional, por eso se llama interrupción voluntaria de embarazo. Es decir, no hay límite. Entre las razones las vamos a ver más adelante. El aborto es un problema de salud pública, un problema de derechos humanos y una de las expresiones más injustas de inequidad contra las mujeres. El problema de salud pública es el aborto inseguro, que es ese procedimiento
para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen del entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar médico mínimo o de ambos. Este es específicamente el problema que tenemos que enfrentar y el que tenemos que reducir, la incidencia de aborto inseguro. Colombia tiene la tasa de aborto inseguro más alta de Latinoamérica. Hasta el año 2006, Colombia pertenecía a ese pequeño porcentaje de países que tenían despenalizado el aborto en todas las circunstancias. Eso llevó al florecimiento de una industria clandestina de aborto inseguro con grandes costos para el sistema y un daño irreparable a la salud y la vida de las mujeres. Hoy tenemos tristemente el primer lugar, ocupamos el primer lugar en América Latina en tasa de aborto inseguro. 39 abortos inseguros por 1000 mujeres en edad fértil, lo cual es un problema. Igualmente, tenemos la tasa de embarazo no planeado más alta de América, 54-56% de embarazo no planeado, y esa tasa de embarazo no planeado se presenta de manera diferencial en las diferentes regiones del país. ¿Por qué menciono este tema? Porque el embarazo no planeado es uno de los insumos, más importantes para el aborto inseguro según el estudio de la FIGO en Colombia. En el mundo se presentan cada año 44 millones de abortos. De esos 6 millones se presentan en países desarrollados y 37.8 en países en desarrollo. Al igual que la mayoría de los problemas de salud sexual y reproductiva, el aborto inseguro es un problema mal distribuido en la sociedad. Miremos qué pasa en los diferentes países. 6.4 millones de abortos en África, 27.3 millones de abortos en Asia, 4.4 en América Latina y 1.4 millones en Norteamérica. Con un agravante, y es que ya ustedes vieron el porcentaje de abortos inseguros. La tasa de aborto se mantuvo estable en América Latina y el Caribe entre los años 2003 y 2008 y tuvo amplias variaciones por su región en el 2008. Ustedes pueden ver que la tasa de aborto inseguro por 1000 mujeres en edad fértil de 15 a 44 años es de 32, en América Central de 29 y en el Caribe solamente 18. Eso se debe a que la mayoría de los abortos que se practican en Cuba son abortos seguros. Esa es la situación en América Latina y el Caribe. El aborto inseguro es un problema social. Miremos por qué. En el año 2013 se presentaron 56.000 muertes maternas como consecuencia de aborto inseguro contra 47.000 muertes maternas en el 2008. Hubo una ligera reducción importante. Esto representa aproximadamente el 13% de la mortalidad materna en el mundo y el gasto post-aborto en el mundo en desarrollo es 341 millones de dólares por año, lo que representa aproximadamente el 50% del presupuesto de la salud sexual y reproductiva de los países pobres. Una de las razones por las cuales las mujeres recurren al aborto inseguro es que 215 millones de mujeres en el mundo tienen demanda insatisfecha de anticonceptivos modernos. En América Latina la situación es especialmente grave. El 95% de los abortos en América Latina son inseguros y la tasa de aborto inseguro para la región es de 31 por 1000 mujeres en edad de 15 a 45 años. Y la tasa de aborto seguro es solo de 2 por 1000 mujeres en edad reproductiva. Esto obviamente representa ese grave problema de salud pública y costos. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia,
El 80% de las mujeres unidas utilizan métodos modernos y 6% métodos tradicionales. Se calcula que en Colombia hay entre 250.000 a 300.000 admisiones por complicaciones posaborto cada año. La incidencia es de 22.9 a 53%. Solo se ofrece interrupción voluntaria del embarazo en el 11% de los centros elegibles. Recuerden que la ley dice que se debe ofrecer en todo el territorio nacional, en todos los niveles de complejidad, independientemente de la capacidad de pago y afiliación al sistema. ¿Por qué esta situación de solo ofrecerse interrupción en 11% de los centros elegibles? Por una serie de barreras que estamos imponiendo. No basta con que se despenalice el aborto en Colombia. Lo importante es garantizar el acceso sin barreras al aborto. Las barreras que se interponen por las IPS dice que los costos son altos. Vamos a ver que los costos del aborto seguro, hecho con métodos modernos por personal capacitado, es mucho más bajo, 1/3 de la atención posaborto. Que no se cuenta con infraestructura, tampoco es cierto, porque el aborto se puede hacer con una infraestructura mínima por médico general entrenado. Que los estigmas, que hay señalamiento, que no hay capacidad técnica, que los profesionales no están entrenados. Y obviamente la principal barrera es una objeción de conciencia mal planteada por parte de profesionales e instituciones. La objeción de conciencia es una figura que aplica a los médicos prestadores directos del servicio, pero es un derecho limitado que llega hasta donde empiezan los derechos de las mujeres. Otro de los problemas de Colombia es que seguimos utilizando la dilatación y curetaje para todos los tipos de aborto. No estamos utilizando técnicas modernas. La norma técnica Aborto sin Riesgo, OMS 2003, que es la adoptada por Colombia, nos explica claramente cómo es el manejo del misoprostol y de la aspiración manual endouterina para terminación de los embarazos. Nadie sabe en este momento cuál es el número de abortos legales practicados en Colombia. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres dice que van de 1.000 a 4.000. Hay un problema cuando hacemos vigilancia epidemiológica del aborto. En Colombia, el aborto legal, nos damos cuenta de que la inmensa mayoría están mal clasificados. Prácticamente en un porcentaje altísimo dice aborto incompleto, dilatación y curetaje, y son mujeres que van para que les terminen el embarazo porque cumplen con alguna de las 3 condiciones expuestas por la sentencia. El aborto en Colombia representa la 4ª causa de muerte materna. Esta es la estructura de la mortalidad materna del año 2010, la más reciente que existe, y la mayoría de las muertes por aborto en nuestro país están incluidas en ese porcentaje de pacientes muertas por hemorragia y sepsis. Van a ver, esta es la curva de tendencia del aborto. Este es Antioquia, donde el 12% de la mortalidad materna en nuestro departamento se debe a complicaciones del aborto. Generalmente hemorragia, sepsis, perforación de útero, perforación de víscera boca, con las consecuencias que eso conlleva. Y la curva de tendencia de mortalidad materna en Colombia, que muestra cómo en nuestro país la 4ª causa de muerte materna hoy es el aborto inseguro. Ese es uno de los problemas que tenemos que entrar a resolver, porque son muertes maternas evitables con personal idóneo y aplicando la norma, como vamos a aprender durante este diplomado. Las Naciones Unidas nos dicen que en circunstancias donde el aborto no esté en contra de la ley, como en Colombia, en esas 3 circunstancias, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a los proveedores de servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que dichos abortos se practiquen sin riesgos y sean accesibles. Deberían tomarse, dicen las Naciones Unidas,
medidas adicionales para salvaguardar la salud de las mujeres. Esa es la razón por la cual el Ministerio y el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas están ofreciendo este diplomado para disminuir la incidencia de aborto inseguro y reducir mortalidad y morbilidad por esta razón. Cuando se despenaliza el aborto, lo que ocurre es un fenómeno importante para la salud pública y es la reducción de la mortalidad materna, como muestra claramente esta curva. Al principio puede haber un incremento de la demanda si no se imponen barreras, pero lo fundamental que trae la despenalización es una reducción significativa de la mortalidad materna. La mortalidad materna por aborto inseguro es más alta en países que lo tienen penalizado en todas las circunstancias. Por eso, despenalizar el aborto es defender la vida y la salud de las mujeres. Igualmente recuerden las metas del milenio a 2015. La resolución 55 de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud estableció entre las metas del milenio el objetivo 5, la meta 6, reducir la mortalidad materna en 3/4 partes entre 1990 y 2015. Y es un esfuerzo importante del país y una responsabilidad de todos los actores del sistema establecer acciones efectivas para reducir la mortalidad materna. Recuerden que un componente importante de esa mortalidad materna es el aborto inseguro y podemos reducirlo. Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas, dice: no se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, particularmente la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, a menos que se aborden decididamente cuestiones de población y salud reproductiva, y para eso es preciso intensificar esfuerzos por promover los derechos de la mujer y aumentar las inversiones en educación y salud, inclusive salud reproductiva y planificación familiar. Aborto inseguro es un desarrollo, es pobreza. A medida que se incrementa el nivel de educación de las mujeres, también se reduce el aborto inseguro en los pacientes que lo tienen, en los países que lo tienen despenalizado y donde no se imponen barreras. Algunos se están quejando de que no hay audio, pero hemos confirmado que efectivamente el audio está en buenas condiciones. Revisen por favor sus equipos. Sí, es por problemas de conexión de ustedes. El aborto tiene unas consecuencias sociales que son importantes. Yo les decía que los países pobres consumen 50% de sus recursos en salud sexual y reproductiva en atención a las complicaciones del aborto. ¿Por qué? Porque hay pérdida de un miembro fundamental de la sociedad, que es la mujer, que es la columna vertebral de esa sociedad. Es la responsable de la familia. Por eso cuando ese ser desaparece, hay orfandad, hay mortalidad infantil, hay desnutrición, hay analfabetismo, hay violencia, hay abuso sexual contra los menores y esclavitud laboral contra los mismos. Entonces, al manejar o al tratar o al impactar el aborto inseguro, estamos reduciendo esos costos sociales tan altos del aborto inseguro. Es un problema social. La muerte materna es un problema social y recuerden que el 99% de las muertes ocurren en países en desarrollo y que más del 90% de ellas son evitables. Esta imagen, que yo llamo la imagen de la desesperanza, ocurre cada minuto en el mundo. Muere una mujer en el proceso de la vida, y de esas mujeres que mueren en los países de desarrollo, el 13% de ellas mueren como consecuencia del aborto inseguro. Y es un problema de inequidad. ¿Por qué? Porque las consecuencias del embarazo las sufren son las mujeres. Quienes mueren por aborto o en el parto son las mujeres, no los hombres. Y América Latina es la región más inequitativa, con más de 220 millones de personas que viven en la pobreza. En el lado derecho hay aborto y en el lado izquierdo de esta fotografía también hay aborto. La diferencia es que en los estratos altos de la sociedad el aborto es seguro, practicado por profesionales que tienen conocimiento y que lo hacen en sitios que cumplen criterios de habilitación. En el lado izquierdo
también hay aborto. La diferencia es que allí, en esos cordones de pobreza de las grandes ciudades de América Latina, los abortos son inseguros y tienen un costo altísimo para la vida y para la salud de las mujeres y costos altos al sistema de salud. Nos hemos ido acostumbrando a estas imágenes que vemos en las grandes ciudades de Colombia, en cada uno de los semáforos, y lamentablemente el aborto seguro implica abandono y violencia contra los menores como un costo social altísimo. Por estas razones, por tratarse de un problema de salud pública, un problema de derechos humanos y un problema de equidad, es que las OPS, en su Agenda de Salud para las Américas 2008-2017, incluye los derechos humanos, la vulnerabilidad y la accesibilidad, la solidaridad panamericana, la equidad en salud y la participación de los ciudadanos. Es necesario abordar los determinantes de salud, disminuir las inequidades, reducir los riesgos y la carga de enfermedad, aumentar la protección social, fortalecer la gestión y el desarrollo de las personas que trabajan por salud y aprovechar los conocimientos, la ciencia y la tecnología, y fundamentalmente fortalecer la autoridad sanitaria nacional para poder impactar de manera positiva la mortalidad y la morbilidad. Igualmente, el aborto, la decisión de interrumpir un embarazo, es algo que concierne solo a la mujer, porque es, como les decía, la columna vertebral de la sociedad, es la cabeza de familia. En Colombia, el 44% de los hogares están en cabeza de una mujer. Por lo tanto, la muerte y la enfermedad de esa mujer como consecuencia del aborto inseguro es un problema social que todos podemos ayudar a resolver de manera significativa. Estas fueron las razones por las cuales la Corte Constitucional Colombiana en mayo 10 del 2006 presentó la sentencia C-355. Yo quiero que la leamos con detenimiento para que podamos entender claramente qué fue lo que dijo la Corte, cuál fue el mandato de la Corte. Usted dice, y por eso está entre comillas, no se incurre en el delito de aborto cuando con la voluntad de la mujer la interrupción del embarazo se produce en los siguientes casos. Cuando la continuación del embarazo se constituye en un grave peligro para la vida o para la salud de la mujer, certificado por un médico. Miren que en la forma de entender esto y en la forma como lo redactó la Corte, no tiene que haber una enfermedad establecida. Puede haber un riesgo o un peligro para la vida o para la salud, y esa vida y esa salud entendida desde el punto de vista de la integralidad. Y aquí lo único que se requiere es el certificado médico, que el médico certifique, y el médico es cualquier persona que haya pasado por una facultad de medicina en nuestro país y que tenga un registro calificado y que tenga un acta de grado. No dice especialista, no dice obstetra, no dice internista, no dice petólico, sino que ese peligro para la vida o para la salud debe ser certificado por un médico, y el médico general está en la posibilidad, según la Corte, de hacerlo. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico, no se requiere sino el certificado médico, o cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, es decir, lo único que media acá es la denuncia, de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidos o de incesto. Estas son las tres circunstancias por las cuales está despenalizado el aborto en Colombia. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan, en la bibliografía que les proporcioné, les pasé toda la sentencia de la Corte, que sería muy bueno que sacaran su tiempo y la leyeran. Sin lugar a dudas, esta sentencia es el pronunciamiento más importante en materia de derechos reproductivos que ha ocurrido en Colombia en su historia. ¿Por qué? Porque reconoce la violación de derechos fundamentales, porque reivindica la autonomía sexual y reproductiva como materialización de la dignidad humana, y a las mujeres como ciudadanas con total capacidad de tomar decisiones libres e informadas
Recuerden, se requiere consentimiento informado escrito. Libres, informadas y autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas. Eso es fundamental. Negarles a las mujeres el derecho al aborto ganado en franca lid es tan absurdo como negarles el derecho al voto. En la aplicación de la ley, la Corte establece que el servicio de interrupción del embarazo debe prestarse en todo el territorio nacional independientemente de la capacidad de pago y afiliación al sistema. La sentencia no requiere de ninguna resolución que la reglamente. Por lo tanto, la caída de la resolución 444 no tiene ninguna implicación en la aplicación de la sentencia C355 en Colombia. Dice igualmente la Corte que la IVE debe realizarse en las IPS, donde las empresas administradoras de planes de beneficio, es decir, las EPS tengan convenio, o sin él en caso de urgencia, con o sin convenio, y debe estar disponible en todos los niveles de complejidad y ajustado al sistema de referencia y contrarreferencia, lo cual es obligatorio en Colombia, en instituciones públicas y privadas. Es muy importante cuando vamos a aplicar la causal salud, entender la salud como lo establece la OMS. Definir salud no es fácil, pero una aproximación al estado de salud podríamos considerarlo como establece la OMS como un estado completo de bienestar físico, mental o social, y no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud, como les decía, tiene tres esferas: una esfera física, una esfera mental y una esfera social. Ninguna es superior a la otra. Y la Corte estableció que estaba permitido el aborto cuando había riesgo para la vida o para la salud de la madre certificado por un médico, pero la salud hay que mirarla desde el concepto de la integralidad, donde ninguna de las esferas prima sobre la otra. Y es muy importante hacer claridad porque la mayoría de los médicos en Colombia hemos sido formados en una concepción de salud eminentemente biologista. Entonces, entender la dimensión mental de la salud, esa afectación mental se da en diversos grados y no implica necesariamente la existencia de una incapacidad absoluta o una enfermedad severa. Es decir, la mujer no tiene que tener una depresión severa, ni una psicosis, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el alcance del trastorno mental se ha ampliado para incluir el dolor psicológico o el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. Todos tenemos que tener un protocolo para hacer una evaluación. Tenemos un protocolo para hacer una evaluación de la salud física e igualmente un protocolo para la evaluación de la salud mental. Los psicólogos son personal de salud en Colombia según la ley y si emiten un concepto merece todo nuestro respeto y lo debemos acatar. Pero también el médico puede decir que una mujer determinada tiene un compromiso importante de su salud mental, de acuerdo con lo que establece la ley. El dolor psicológico o el sufrimiento mental son elementos suficientes para permitir que esa mujer tenga acceso a la interrupción del embarazo por esta causal. Entonces es bueno porque hago énfasis en la dimensión mental de la salud porque es una de las causantes de mayores barreras para que las mujeres ejerzan sus derechos. Ya ustedes en la parte de derechos humanos tienen un módulo específico, yo simplemente voy a mencionar dos cosas sobre el problema de derechos humanos, porque les decía que igualmente el aborto inseguro es un problema de derechos humanos porque las decisiones reproductivas libres y responsables hacen parte de los derechos humanos e implican el derecho de la mujer a decidir tener o no hijos, el número y el espacio entre cada uno y el derecho pleno a los métodos de regulación de la fecundidad. Eso es un derecho que tienen las mujeres. Y recordemos también
que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales basados en la libertad, en la dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho fundamental, la salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico. Esos derechos estamos en la obligación de reconocerlos, promoverlos, respetarlos y defenderlos por todas las sociedades y por todos los medios, y nosotros como trabajadores de la salud estamos en la obligación de respetarlos y acatarlos. Somos médicos, no somos jueces. Debemos creerle a las mujeres y respetar unos derechos adquiridos. Recuerden que uno de los elementos más importantes que llevó a la Corte a despenalizar el aborto es esa deuda con los derechos de las mujeres, una deuda crónica que había con las mujeres. A pesar de que la Corte despenalizó el aborto, no ha sido suficiente en nuestro país. Todavía hay muchas barreras y las mujeres siguen acudiendo por fuera del sistema a un aborto inseguro por las barreras. Y esas barreras las estamos imponiendo en la prestación del servicio. Es muy deficiente la prestación del servicio. En una objeción de conciencia mal aplicada, la objeción de conciencia, les decía, es un derecho limitado que aplica solo a las personas naturales, a las personas de carne y hueso, no a las instituciones. Solamente aplica para el médico prestador del servicio, no para personal administrativo, no aplica en el caso de a los jueces. Estamos imponiendo trabas administrativas y una negación injustificada del servicio. Todo eso son obstáculos al derecho de las mujeres a decidir que se haga efectivo el aborto legal y se cumpla los derechos. ¿Quiénes están imponiendo las barreras? Estos son titulares de prensa. Médicos, algunos médicos, afortunadamente no todos, algunos clérigos, afortunadamente no todos, a las aseguradoras, algunas IPS, algunas EPS, muchos medios de comunicación. Eso está impidiendo que las mujeres no puedan acceder a ese derecho que les dio la Corte Constitucional en Colombia. Recordemos que la Constitución del 91 de la República de Colombia establece en su artículo 19 que se garantiza libertad de cultos, que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual y colectiva, y que todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley. Entonces la religión católica tiene todo el derecho para sus fieles a decirles que cumplan el mandato de la religión católica, pero recuerden también que Colombia es un país laico y que hay muchas religiones y que el Estado es independiente de la Iglesia. Igualmente, entre esas barreras se ha propuesto derogar la sentencia, porque se dice que se ha abusado de ella. Miremos hasta qué punto se ha abusado de la norma. Entonces el informe de la Procuraduría General de la Nación, el comunicado 0578 del 24 de agosto del 2010, decía que a 2010 se habían practicado en Colombia 623 abortos legales contra 665.000 o 450.000 abortos inseguros. Que el 6% de esos abortos para esta época se habían practicado en menores de 14 años, 9% en adolescentes de 15 a 17, el 85% en mayores de 18, y que la principal causal para terminar el embarazo a 2010 era la malformación fetal incompatible con la vida en el 61% de las mujeres que hicieron la petición. Y el 65% se han realizado en el régimen contributivo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde hay abuso a la norma? Hemos abusado de la norma porque no la hemos cumplido. Ahí está el abuso, no porque se ha abusado de ella. Igualmente, en el estudio sobre estándares de la IVE en el departamento de Antioquia, en el cual se incluyeron 34 IPS, se encontró que el desarrollo de esos estándares es mínimo en todas las regiones, en el Bajo Cauca, en el nordeste, en el occidente, en el Valle, en el Valle de Aburrá. Esos estándares tienen un desarrollo mínimo. Miren entonces, en estas 34 IPS que se evaluaron, en Antioquia se encontró que la difusión de la norma es mínima, que no hay referencia y contrarreferencia, que su desarrollo es mínimo, que el proceso de atención es incipiente,
que no se conocen las normas o no se han adoptado las normas y guías de atención que el Ministerio desde el año 2006 tiene, y fundamentalmente es aborto sin riesgo, OMS 2003, que no hay recursos ni materiales físicos, algo que es supremamente económico, que el desarrollo del procedimiento es incipiente, que no hay capacitación al personal de salud y que el promedio de desarrollo de los estándares de calidad para la IVE en el departamento es mínimo. Esta es la realidad de este estudio realizado por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia en 34 IPS de nuestro departamento. ¿Y qué traduce ese estudio? Que la adherencia al protocolo es incipiente, que no se ha adoptado el proceso en los municipios priorizados por la Dirección Seccional de Salud, que los profesionales lamentablemente tienen un desconocimiento importante de la norma y que las instituciones no lo han considerado una obligación, que no hay recursos, que no hay insumos, que no hay capacitación ni educación continua en un tema importante como este. Se deben propiciar espacios de debate por lo controvertido que es, que no se ha implementado la referencia y la contrarreferencia, que no se conoce en todos los sitios la red de servicio y que no se informa a la comunidad de sus derechos. La labor más importante del médico es hacer abogacía por las mujeres. No es solamente atender, sino hacer abogacía por los derechos de los pacientes. La norma técnica aprobada para Colombia está contenida en la resolución 4905 del 2006 y incluye esa resolución, la norma técnica para la IVE, los CUPS y se incluye el IVE en el POS. Recuerden que en nuestro país está aprobado la aplicación de aborto por aspiración manual endouterina, el misoprostol, están incluidos en el POS y están aprobados para estas condiciones. Miremos qué incluye el protocolo médico de la terminación voluntaria del embarazo. En la primera etapa, la paciente debe estar en una entrevista clínica y debe tener una asesoría de carácter psicosocial por las implicaciones psicológicas y sociales que tiene la interrupción voluntaria del embarazo. Debe haber una decisión informada donde la mujer conozca qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuáles son los riesgos con palabras sencillas, elaborar una muy buena historia clínica y los exámenes de laboratorio pertinentes a una mujer embarazada, excepto algunos que no se justifican porque la paciente se va a someter a una IVE si cumple con alguna de las causales. Evaluamos la edad gestacional y aquí depende, esa evaluación depende de la claridad que tenga la mujer y de la experiencia del profesional. Si es necesario, el profesional puede solicitar una ecografía para aclarar la edad gestacional o si tiene duda de que se trate de un embarazo ectópico o de un embarazo ortotópico. Igualmente, como la atención se debe hacer con carácter de integralidad, debe haber asesoría en planificación familiar. Si la paciente es elegible, dependiendo de la edad gestacional, vamos a aplicar aspiración manual endouterina o misoprostol. Siempre analgesia. Los métodos modernos son más seguros y menos costosos. Aborto con hospitalización, anestesia general, anestesiólogo y obstetra es muy costoso. Vale 3 veces más que hacerlo con métodos modernos y con personal entrenado. En una segunda etapa evaluamos quién es esa mujer, qué condiciones tiene, con quién vive, cuáles son sus condiciones clínicas y entonces damos misoprostol en casa o en clínica y dándole signos de alarma, teniendo con ella una comunicación permanente que le permita consultar en el momento en que ella lo considere. 7 o 15 días más tarde, mejor a los 15 días, hacemos una evaluación. A esa mujer, antes de salir, debemos explicar y debemos tenerla en planificación familiar con una muy buena asesoría y con métodos de planificación de alta adherencia, porque es importante evitar un segundo embarazo. Y la evaluación mejora a los 15 días porque así si un ecografista o un médico tenga muy buena experiencia, es muy difícil distinguir entre coágulos y restos placentarios y a los 15 días ya se ha terminado de evacuar la cavidad uterina. Hay que advertirle que el sangrado
es abundante, como una menstruación abundante al principio y que posteriormente se reduce y que puede durar hasta 40 días. Es muy importante que conozca los signos de alarma al salir y que generalmente cuando esté acompañada, que para el procedimiento debe estar acompañada siempre. Siempre la mujer debe tener compañía y si aplica la interrupción en casa, dependiendo de la edad gestacional, las condiciones de la mujer, siempre debe estar acompañada. Eso es muy importante. Toda mujer que se va a someter a este protocolo debe tener información clara, real y completa sobre sus derechos, los procedimientos que le vamos a realizar, los riesgos de estos procedimientos, los efectos para la salud y para la vida. Esa decisión o ese consentimiento informado debe suscribirse antes del procedimiento y analizarse la historia clínica. Si bien la ley habla de consentimiento informado, en realidad es una decisión porque la mujer puede desistir, como lo vamos a ver ahora de manera detallada en la ruta que debe seguir el procedimiento. Si bien el artículo 14 de la ley 23 del 81 dice que las menores de 14 años o personas mentalmente incapaces requieren consentimiento del tutor, hay una sentencia de tutela que donde dice claramente que las menores de 14 años pueden consentir la interrupción del embarazo independientemente de la opinión de sus padres o tutores. En los casos de embarazo de menores de 14 años siempre se considera que hay violencia y que hay abuso, y ellas pueden consentir la terminación del embarazo independientemente del pensamiento de padres o tutores. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Es fundamental que al ingreso en cada una de las instituciones exista una ruta de atención que orienta al personal de salud y orienta a las mujeres, porque no es justo que estén preguntándole a todo el personal de oficios varios de información o de vigilancia cómo acceden a un derecho. Porque hay una cosa, y este principio es guardar la confidencialidad de las mujeres. Este procedimiento requiere confidencialidad, por eso las rutas son importantes. Miremos una de las rutas. Cuando la continuación del embarazo constituye constituye peligro para la vida o para la salud de la mujer. ¿Cuál es la ruta en esta causal? Entonces tenemos una mujer con retraso menstrual que va a una consulta médica inicial. El médico confirma el causal salud, elabora una historia clínica, los antecedentes médicos y la historia socioeconómica. Esto es fundamental. Confirma el embarazo y cuál es el diagnóstico de peligro para la vida o para la salud de la mujer. Es el médico el que determina el peligro para la vida o para la salud. Miren que no tiene que haber una enfermedad completamente establecida y si el riesgo solo es suficiente, certificado por un médico. La mujer debe confirmar el principio de voluntariedad, es ella quien decide, por eso la Corte dice cuando con la voluntad de la mujer. Si la mujer no opta por ejercer el derecho a la IVE, entonces va a seguimiento, control médico y control prenatal. Si la mujer opta por ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, entonces se hace firmar el consentimiento informado. Eso requiere confidencialidad. Tiempo y espacio, no es en un corredor, es en un espacio cerrado donde la mujer va a estar con el personal de salud que le va a informar en qué consiste, cuáles son sus derechos, cuáles son sus riesgos, cómo se va a hacer el procedimiento, qué cuidados debe tener. Eso es fundamental y así lo estableció la Corte y así lo debemos hacer, confidencialidad. Por las implicaciones psicosociales debe haber una atención y una asesoría psicosocial previo al procedimiento. El personal de salud, como los psicólogos, es un personal importante y también la trabajadora social que debe acompañar a estas personas en la interrupción del embarazo. Luego viene el procedimiento médico que se determina dependiendo de las condiciones específicas de cada mujer en particular, sus deseos y sus expectativas, la experticia y las competencias del médico y la edad gestacional. Debe haber atención psicosocial post-IVE. Luego del procedimiento, nuevamente atención psicosocial y el cuidado médico, fundamental signos y síntomas de alarma, cuidar que no se presenten complicaciones. Sobre esto vamos a hablar de manera detenida en la sección presencial.
es importante que el laboratorio se haga casi que de manera similar a un control al que requiere un control prenatal, excepto algunos exámenes que no serían pertinentes porque se va a terminar la gestación. Instrucciones sobre signos de alarma, sobre todo después del procedimiento, manejo de ITS. Recuerde que una mujer embarazada implica que tuvo una relación sin protección, entonces se debe tener tamización para ITS y VIH. Anticoncepción de manera efectiva, que salga planificando, idealmente con métodos de alta adherencia a los contenidos en el plano obligatorio de salud, y la vacunación que requiera de acuerdo con los exámenes y la tamización que hicimos. Esta es la ruta para la primera causal. Cuando exista grado de malformación del feto que haga inválido su vida, recuerden una cosa importante, que las malformaciones generalmente se presentan o se diagnostican mejor a partir del segundo trimestre, que el médico lo puede certificar, y generalmente es alguien que tiene conocimiento sobre ese tipo de malformación. Dice, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Ojo con esta causal. ¿Cuál es la ruta de acceso? Entonces tenemos una mujer con retraso menstrual, el médico confirma la causal. Va a una consulta médica inicial donde le hacemos una historia clínica, los antecedentes médicos, la historia socioeconómica, y es muy importante que esa historia esté completa, sea integral, esté bien elaborada y que sea legible, porque hay un problema muy grave y nosotros debemos garantizar calidad en la atención. En esa consulta confirmamos el embarazo y el diagnóstico de malformación del feto a través de métodos diagnósticos pertinentes. Una ecografía de buena calidad se requiere indudablemente en este caso, y el médico puede tener la asesoría de un personal capacitado. Pero entre ese diagnóstico, entre el momento de la petición y el diagnóstico, no pueden, una vez es el diagnóstico y la interrupción del embarazo, no pueden transcurrir más de 5 días. Recuerden siempre aplicar el principio de voluntariedad. Recuerden, cuando con la voluntad de la mujer es fundamental, no es una obligación. La única que puede decidir la terminación de ese embarazo es la mujer. Si la mujer no opta, entonces seguimiento, control médico, control prenatal, la derivamos a control prenatal. Si opta por ejercer su derecho, entonces consentimiento informado, le explicamos cuál es la razón, por qué esas malformaciones son incompatibles con la vida, va a una atención psicosocial previo al procedimiento, luego el procedimiento médico, y ahí está la autonomía, el conocimiento y la capacidad y la competencia del médico para determinar cómo lo va a hacer, siempre concertando con la mujer. Es necesario respetar los derechos y expectativas de la mujer. Atención psicosocial posterior al procedimiento, cuidado médico posterior, signos de alarma, atención con carácter de integralidad, recuerden, servicios integrales de salud sexual y reproductiva, instrucciones post-IV, manejo de ITS por las mismas razones que les di anteriormente, VIH, tamización para ITS, VIH, asesoría en anticoncepción, métodos de alta adherencia y efectivos a todas las mujeres como lo establece el plan obligatorio de salud, y vacunaciones de acuerdo con la tamización que hemos hecho. Eso es fundamental, que hagamos como lo establece la norma. Ya en el caso de violencia, la doctora Gloria María Soto va a hablar con ustedes de manera detallada, tanto en su conferencia como en las sesiones presenciales. Los métodos de evacuación uterina son varios, incluye fundamentalmente técnicas de aspiración al vacío manuales o eléctricas. Manuales, aspiración manual endouterina. Vamos a tener oportunidad de conocer este método con detalle, cómo se utiliza, van a tener oportunidad los médicos de utilizarlo, desarmarlo y en un escenario simulado aplicarlo. Las técnicas quirúrgicas no son las recomendadas por la OMS por costos, por riesgos, por complicaciones, perforación. Las curetas cortantes para la terminación del embarazo están obsoletas. Hay que aplicar métodos modernos, métodos farmacológicos como el misoprostol aprobado en Colombia para
varias aplicaciones, entre ellas el aborto, la interrupción voluntaria de embarazo. Igualmente recuerden que la aspiración manual endouterina está incluida en el plan obligatorio de salud, que es menos riesgosa, tiene menos complicaciones, es rápida, no requiere anestesia general, requiere un médico general entrenado y cuesta 1/3 de la dilatación y curetaje, que es muy costosa. En Colombia no podemos seguir terminando las interrupciones o haciendo interrupción voluntaria del embarazo con anestesiólogo, hospitalización, dilatación, curetaje y obstetra exclusivamente, porque es demasiado costoso y no es seguro. Lo más seguro son los métodos modernos como la aspiración manual endouterina, incluida en el POS, y el misoprostol, de acuerdo con las dosis que establece el protocolo nacional. Entonces, llevamos 50 minutos, vamos a hablar acá de dos cositas más para que entremos en la etapa de discusión, y los detalles del protocolo médico y del protocolo quirúrgico y las complicaciones las vamos a hablar de manera detallada, las vamos a aplicar, las vamos a discutir en las sesiones presenciales. Técnicas para la IVI. Cuando estamos en embarazos por debajo de 12 semanas, la aspiración al vacío es un método de elección, y por debajo de 9, el misoprostol. Recuerden que en Colombia no hay mifepristona, no tiene registro INVIMA y no la podemos utilizar de contrabando, lo mismo que el Gemepros no existe en Colombia. Hasta la semana 2 en la investigación, pero lo utilizamos el misoprostol. El protocolo lo veremos más adelante. Inclusive podemos utilizar aspiración al vacío manual o eléctrica hasta las 15 semanas por proveedores bien entrenados. En Colombia hay algunas personas muy bien entrenadas. De la semana 13 a la semana 22, dilatación y evacuación. Y también podríamos utilizar dosis repetidas de misoprostol. Recuerden, no tenemos ni mifepristona ni tenemos Gemepros aprobado con registro INVIMA, y como médicos en instituciones habilitadas no podemos utilizar medicamentos que no tengan registro INVIMA. Otros métodos de dilatación y curetaje, si bien se puede hacer, no es el método de elección, es costoso y tiene muchas complicaciones. Vamos luego, recuerden que la guía técnica aprobada por la Colombia es Aborto sin Riesgo, Guía Técnica de Políticas de Sistema de Salud, OMS Ginebra 2003. Con el fin de que haya preguntas, la otra parte, como les digo, los detalles del protocolo, tanto el aborto médico como quirúrgico, se los voy a presentar de manera detallada, y ustedes van a tener la bibliografía en las sesiones presenciales. Para que tengamos tiempo del chat, voy a dejar acá, entonces ustedes por favor van a hacer sus preguntas. Sí, que ya. Vamos entonces a hacer las preguntas. Escribas en el chat, yo voy a leer una por una, las vamos contestando. Entonces van escribiendo y vamos contestando uno por una. La conferencia queda grabada en la plataforma y pueden acceder a ella cuantas veces ustedes lo deseen. Si tienen dudas, también pueden hacer sus preguntas a través del chat o a través de la plataforma, y nosotros estaremos dispuestos a contestarlas. Bien, pueden hacer sus preguntas para que iniciemos entonces el chat. Escriban sus preguntas. Al momento no hay ninguna pregunta. ¿A dónde está? Que no la veo en la pregunta. Bueno, aquí Luz Díaz, secretaria de Salud de Santander, dice: tengo dos preguntas. La MEO, la relación médico-general, especialista. ¿Hasta qué estadio o escala de peligro se tiene en cuenta para el cumplimiento del requisito de la sentencia, y hay patologías definidas para estos casos?
Para estos casos la enfermedad mental está entre ellas. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta que hace la señora secretaria de Salud de Santander, Luz Díaz. La médula la realiza el médico general especialista. ¿La puede realizar el médico general entrenado o el especialista entrenado? Mire, una MEDU demora aproximadamente 10 minutos. Requiere anestesia local, un cubículo de anestesia, pues que reúna, obviamente, una institución que reúna condiciones de habilitación. Y vale 1/3 de lo que vale una dilatación y curetaje. Si el médico general está entrenado como los vamos a entrenar durante esta capacitación, puede hacerlo. ¿Hasta qué estado o escala de peligro se tiene en cuenta para dar cumplimiento a la norma? No entiendo estado de peligro, es decir, la norma dice que se debe hacer en todos los niveles de complejidad. Es decir, si hay una paciente de alto riesgo, obviamente la atención se hará en un tercer nivel de atención. Si el riesgo es bajo, se puede hacer en un primero o en un segundo nivel. Todas las pacientes tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y es una evaluación juiciosa, cuidadosa, por parte de los profesionales de salud, lo que nos va a decir cuál es el procedimiento que aplica. Y dice, hay patologías definidas, eso lo define el médico. Lo define el médico, mirando la salud de la mujer con grados con esa mirada de integralidad, recordando que existen 3 esferas, física, mental y social, pero no puede haber una lista de enfermedades. Es el médico quien determina, por ejemplo, una paciente con insuficiencia renal severa, un embarazo, en esa mujer aplica y es ella la que en última instancia, luego de una asesoría cuidadosa, y detallada por parte del médico, quien va a definir, quien define la interrupción del embarazo es la mujer. Por eso la sentencia dice, cuando con la voluntad. Y recuerden que en lo mental, el dolor físico y el sufrimiento mental son suficientes para interrumpir el embarazo si la mujer lo solicita cuando se hace una buena evaluación de la salud mental de la mujer, aplicando un protocolo cuidadoso. Eso es muy importante. Dice, esto me imagino que es una cédula 40.383.308. ¿En qué casos el misoprostol se encuentra dentro del POS en Colombia? El misoprostol se puede utilizar para hemorragia obstétrica, para prevención y tratamiento de hemorragia obstétrica. Recuerden la norma técnica guía de atención a la hemorragia obstétrica que se llama Código Rojo, aprobado recientemente por el Ministerio de Protección Social. Para inducción de parto, con mucho cuidado por las implicaciones y los riesgos de hiperestimulación uterina y sufrimiento fetal. Y para interrupción voluntaria del embarazo, tiene registro INVIMA en Colombia para interrupción voluntaria del embarazo y lo pueden utilizar y está incluido en el POS. Es barato, es seguro, bien utilizado. El médico debe conocer las acciones, las contraindicaciones y las dosis. Dice de la ESE Hospital San Juan de Dios de Sonsón, la presentación quedará disponible, sí señor. Todas las presentaciones quedan disponibles y las pueden bajar de la plataforma, las pueden leer y mirar todas las veces que ustedes consideren necesario. La capacitación en línea tiene esa ventaja, que el aula no tiene ni sitio ni hora, sino que ustedes pueden acceder a la capacitación, a la conferencia y a la bibliografía y a los casos cuantas veces consideren necesario. Pregunta Natalia MD, genética número 2. Si la norma 4, la resolución 444 no se aplica, ¿a quién se le carga el costo de la atención? El costo de la atención se hace como se carga cualquier costo en el plan obligatorio de salud. Recuerden que una sentencia de la norma, una sentencia de la Corte, perdón, no se puede reglamentar. Por eso se cayó la resolución 444, pero la norma sigue vigente. Y la interrupción voluntaria del embarazo está incluida en el POS y se carga como se carga cualquier procedimiento incluido en el POS, y este es uno de ellos. Se le carga, obviamente, al asegurador. ¿Qué es un objetor de conciencia? La objeción de conciencia, pregunta Jenny California, ¿qué es un objetor de conciencia? Entonces, la objeción de conciencia es una figura por la cual un profesional se niega a cumplir una norma basado en convicciones íntimas o principios religiosos. Es un principio
es un derecho limitado para el profesional. ¿Limitado por qué? Porque los derechos del profesional terminan donde empiezan los derechos de la mujer, y el derecho a la vida es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Una persona, con base en sus convicciones íntimas o creencias religiosas, puede decir mis convicciones, y debe hacerlo por escrito, ir a su hoja de vida y debe ser revisado por un tribunal de ética médica. Entregar la dirección. No es verbal, no es institucional, solamente aplica a personas naturales, es decir, a personas de carne y hueso, y fundamentalmente a médicos tratantes, no a médicos administradores ni a jueces en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, si la persona por sus convicciones íntimas, por religiosas, no lo puede hacer, está en la obligación de remitir a un prestador que se haga responsable de terminar el embarazo de la mujer, y no pueden transcurrir más de 5 días entre la petición y la terminación del embarazo. Y el objetor, como les digo, está en la obligación de hacer referencia de esa paciente. No hay instituciones objetoras, solamente personas naturales, personas de carne y hueso, y fundamentalmente prestadores. Dice Hospital San Vicente de Paúl de Génova. Preguntan, doctor, en cuanto a las menores de 14 años, lo referente al artículo 14. Hay una sentencia de la Corte que aplica, que dice que las menores de 14 años pueden consentir la terminación del embarazo. Una menor de 14 años quiere decir que fue abusada, porque ella no puede consentir la relación. Entonces se le aplica, y obviamente en las menores de 14 años, la denuncia se convierte en un mero formalismo porque ya fue abusada, pero se les pide que hagan la denuncia, y así sus padres o tutores se opongan a la interrupción, la Corte considera que ella tiene todo el derecho a determinar la terminación del embarazo. Es decir, una cosa dice la ley, la ley 23, y otra cosa dice la sentencia que modifica ese aspecto. Diana Marcela Curtidor pregunta, buenas noches, en cuanto a la causal salud, usted decía que no se requiere la presencia de una enfermedad sino el riesgo. Sí, señora, la sentencia es clara. Si hay riesgo para la vida, miren, léanla detenidamente las 3 causales. Cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer certificado por un médico, no tiene que haber una enfermedad específica establecida. Es el criterio médico aplicado con todo detenimiento, con responsabilidad, lo que determina si esa mujer tiene derecho a alguna de las causales para terminar su embarazo, pero no se requiere una enfermedad. Dice claramente la sentencia cuando existe riesgo para la vida o para la salud de la mujer. Posteriormente tenemos una conferencia específica sobre el causal salud, porque ese es un tema bastante complejo y que todavía es causa de muchas barreras. Dice José Luis de la S. San José Florián, dice, cuando una paciente menor de edad desea abortar, pero sus padres pertenecen a culturas religiosas que no permiten la intervención, o ¿qué se hace en estos casos dado que el embarazo tiene una malformación que afecta la gestación y la salud de la misma? En caso de menores, priman los derechos del menor y la decisión de ella hay que respetarla por encima de lo que consideren sus padres o tutores. Y la decisión es importante tenerla en cuenta, no es del médico. A la mujer se le hace una asesoría de carácter psicosocial y una asesoría médica donde le expliquen por qué tiene derecho. Y es ella, luego de que esté empoderada con base en ese conocimiento y en esa asesoría que se le dio, y en ese consentimiento informado escrito, quien decide. El médico hace la asesoría. Y si ella decide que desea terminar su embarazo por encima de la decisión de sus padres o tutores, se termina el embarazo. Así los padres o tutores no estén de acuerdo. Dice Diego Calle, doctor Londoño, la mujer menor de 14 años no necesita autorización de los padres para la ley, y si es menor de 14 años con un retraso mental, necesita autorización de los padres. Entonces, cuando se trata de personas con discapacidad física o mental, la solicitud la puede hacer los padres o tutores o cualquier persona en su nombre, porque mire, 14 años y con un déficit mental,
con mayor razón fue abusada. Entonces, la decisión, como ella no puede porque está en condiciones de discapacidad, la decisión la pueden tomar sus padres, sus tutores o cualquier persona en su nombre, así lo establece la Corte Constitucional. Hay casos donde se necesita autorización de la Fiscalía. Si las menores abusadas en su casa entran en protección por bienestar familiar a un juez de familia y allí entra en protección de sus derechos. Ese juez de familia no puede ser objetor. La decisión de la menor es de ella y únicamente de ella, excepto en casos de discapacidad. Entonces ahí la decisión la puede tomar la menor, los padres, los familiares o un juez de familia. Y generalmente entran en protección por bienestar familiar si la agresión viene de su hogar. Dice Eduardo Pinillos, como la sentencia no tiene límite de edad gestacional en embarazo menor de 22 semanas, digamos, si nace un niño vivo, ¿qué? Si nace un niño vivo se le prestan todos los servicios de neonatología porque es una persona sujeta de derechos. Recuerden que la interrupción del embarazo implica, según la norma, feticidio. Y si el niño nace vivo, es necesario prestarle todos los servicios de reanimación y cuidado neonatal porque es una persona que respiró, que nació viva y es una persona sujeto de derechos. Dice Natalia MD Genética 2, como la sentencia no tiene edad, si se realiza el procedimiento médico del feto es viable de 30 semanas, ¿quién se encarga del mismo? Se hospitaliza, queda en bienestar. Entonces, el proceso de adopción se inicia después de que nazca un niño. Ya dijimos, se le prestan toda su atención. Queda en el hospital y se empieza el proceso de adopción con bienestar familiar, que dura varios meses y solamente se puede iniciar una vez nazca el niño. ¿Qué pasa con esos niños? Se da el proceso de adopción, se inicia el proceso y queda en el hospital porque la madre decidió y tenía derecho. Dice Diego Calle, después de la semana 23 ya no se puede la IDE, después de la semana 23 sí se puede la IDE. La Corte consideró que el riesgo para la salud y la vida de la madre, mirada desde la integralidad, puede ocurrir en cualquier momento desde la concepción hasta el momento del parto. Por eso en Colombia la interrupción del embarazo no tiene límite de edad gestacional. Natalia N de Genética, bueno, Ana María Ángel, ¿se puede en cualquier edad gestacional? Sí se puede en cualquier edad gestacional, Ana María, y la forma de hacerlo lo veremos en detalle más adelante. La alcaldía de Piedecuesta pregunta, ¿hasta qué semana máxima de gestación se puede realizar? Ya lo dijimos, no hay límite de edad gestacional establecido en la sentencia C355. Del momento de que se inicie el embarazo hasta el último momento se puede interrumpir el embarazo en Colombia porque la Corte estableció y dijo que el riesgo y el peligro para la vida o la salud de la mujer se puede presentar en cualquier momento. Muy bien, ¿hasta qué edad gestacional se puede aplicar? Ya lo respondimos. En Mary, California, pregunta, si un médico persona natural se declara objetor de conciencia, ¿cuál sería el procedimiento que debe seguir ese médico? ¿Hasta dónde llega su deber y en qué caso no? Y su deber en caso de que no realice el aborto. Entonces, el médico objetor puede serlo si no es el único médico y hay un caso de urgencia y la mujer no tiene otra alternativa. Ahí no aplica la objeción de conciencia porque priman los derechos de la mujer. Si tiene forma de remitirla de manera segura y pronta a un sitio donde le puedan practicar la IVE, tiene que hacer referencia y la responsabilidad de esa mujer es de ese médico hasta que otro asuma el caso. No es decirle vaya para Medellín o váyase para Cali o váyase para otra ciudad a que le hagan el procedimiento. No, ese médico tiene la obligación de hacer referencia de esa paciente a un médico no objetor y la responsabilidad termina cuando el médico no objetor asume el caso. Y si es el único médico en ese municipio al que la mujer puede recurrir, así sea objetor, tiene que hacer el procedimiento. Después de las 22 semanas, ¿qué técnica es recomendada? Y si el producto está vivo, ¿qué ocurre con el producto? Ya eso lo contestamos. Después de las 22 semanas, entonces
maduración cervical, inducción, extracción, limpieza de cavidad. Ese es el procedimiento que lo vamos a explicar con detalle en las sesiones presenciales. Si el producto es viable y nace vivo, se le prestan todos los servicios de neonatología y reanimación porque es un ser humano vivo y es sujeto de derechos. Doctor, ¿qué pasa con los menores de edad? Tengo una niña de 3 años embarazada con VIH que se va a ir, pero la mamá no quiere. Si la niña quiere, a la niña primero que todo se le explica, se le hace asesoría. Esa asesoría requiere tiempo, espacio y confidencialidad y palabras claras. Si la mamá no quiere y la niña lo desea, se le hace el procedimiento porque la Corte estableció que las menores pueden consentir la interrupción del embarazo independientemente de la voluntad de sus padres o tutores. Y aquí hay dos cosas. Es un abuso, es violencia sexual y como tal se debe manejar con criterios de integralidad. Hay que buscarlas todas las ITS, hacerle todo el procedimiento, tiene derecho porque fue abusada y además hay un agravante y es que tiene un VIH. Si la madre no quiere, esa niña entra en protección por bienestar familiar y se le hace el procedimiento. El comisario de familia o el juez de familia no pueden ser objetores porque para ellos no aplica la objeción de conciencia como no aplica para los médicos de carácter administrativo, solamente para los médicos tratantes, es decir, para personas naturales, personas de carne y hueso. Entra en protección de derechos por bienestar familiar, se le hace el procedimiento y se le trata su enfermedad. Y se notifica como caso de violencia, como caso de violación y como caso de IBI. Las instituciones privadas confesionales tienen que prestar el servicio y la norma dice que apliquen todo el territorio nacional. En instituciones de carácter público o privado independientemente de la capacidad de pago. Eso dice la ley. Ya que las instituciones privadas confesionales no lo hagan, es un problema que tiene que entrar a resolver la Superintendencia de Salud. Doctor Londoño, pregunta Diego Calle, la mujer menor de 14 años no necesita autorización de los padres para la IVE y si es menor de 14 años con un retraso mental necesita autorización de los padres. Hay casos donde necesita autorización de fiscalía. Sí, la menor es abusada, entra en protección de sus derechos por parte de bienestar familiar a un comisario de familia. La menor de 14 años que no tiene ese déficit mental en condición de discapacidad mental necesita autorización de padres, tutores y también lo puede autorizar cualquier persona en su nombre. Si fue abusada en la casa, debe entrar en protección de derechos por parte de bienestar familiar. Por aquí dan las gracias por la aclaración a las dudas. ¿Cuáles se consideran casos de urgencia? Pues cuando hay peligro para la vida o la salud de la mujer. Mire, una mujer, esta pregunta Marta Cecilia Gómez Herrera. Marta Cecilia, entonces si tienes una mujer que tiene una hipertensión pulmonar severa, esa mujer tiene un riesgo altísimo de morir. Una paciente con un daño renal severo tiene, esa paciente hay que hacerla. O si tiene una hemorragia, o si tiene cualquier complicación médica que ponga en riesgo su vida, esa mujer se considera una urgencia. Recuerden también que todos los casos de violencia sexual en Colombia se tratan como urgencia. Natalia M. de Genética pone una carita feliz y Denis Prieto, ¿qué responsabilidad le corresponde al médico del servicio regulatorio que no está capacitado y no puede declarar la objeción de conciencia? Si el médico no está capacitado, está en la obligación de hacer la asesoría, la historia clínica, determinar la causal, remitir esa paciente a otro prestador que la asuma. No simplemente, si no sabe cómo hacerlo, debe pedir capacitación y si no sabe hacerlo, entonces debe remitir esa paciente de manera adecuada y segura a un servicio. Vamos entonces a terminar, ya vamos a contestar la última pregunta. Gracias, doctor, me queda muy claro. Muchas gracias, dice Angélica Rendón y Marta Cecilia. Todo el mundo da las gracias a ustedes. Mil gracias por su atención. ¿Dónde quedan los derechos del padre? Eso es un derecho solamente de la mujer, porque por eso es un problema de equidad, porque quien se embaraza, quien se enferma y quien se muere es la mujer. Por eso es un problema de equidad. Es un problema de la inequidad, es lo que lleva en muchos casos a que estas mujeres mueran. La que asume el embarazo, la reproducción, es la mujer. La que se muere como consecuencia del parto, del embarazo, del aborto seguro, es la mujer, no el padre. Así que a ustedes mil gracias. Gracias por la asistencia, a ustedes mil gracias por su tiempo. ¿Qué pasa si una mujer se realiza el procedimiento de IVI y el producto nace vivo? Ya lo dijimos.
Ya lo dijimos, ¿qué pasa con eso? A ustedes muchas gracias. En las actividades presenciales en Villavicencio esta semana nos vamos a ver y vamos a aclarar todas las dudas. Tengan todas sus preguntas, por favor estudien los temas. Y mil gracias por su atención y buenas noches. Un segundito que Alonso les va a dar unas instrucciones. Doctor Londoño, muchísimas gracias por su conferencia, muy completa como siempre. Para ustedes dos recomendaciones. Primera, que por favor hagan clic en el enlace que les puse en el área de chat y en su participación en el formulario que aparece. Y la segunda, hoy tenemos las preguntas de esta teleconferencia ya habilitadas en la plataforma. Pueden ingresar a la plataforma y responder un pequeño quiz de esta teleconferencia. Inclusive van a encontrar otros quizzes de otras teleconferencias para que por favor se pongan al día con esos temas. Para todos ustedes tengan una feliz noche. Para todos ustedes una feliz noche y muchas gracias por acompañarnos.